grupos porque se va a revisar sus trabajos en función a los usos, ¿no? A los usos que hemos indicado ahora, ¿ya? Por eso es que cada grupo ha elegido, el único grupo que no ha elegido ha sido el grupo número 4, porque no han contestado cuando se le ha llamado. Yo entendí, o yo pensé que no había ningún integrante. Ahora ya no se puede cambiar el uso, ¿ya? El uso nos queda en algo. Bien. Entonces, como decía al inicio, el primer trabajo va a consistir en el metrado de cargas de la edificación y en el cálculo de las excentricidades de todas las columnas de esa edificación, ¿ya? El metrado de cargas que van a realizar lo van a hacer por áreas tributarias, ¿ya? No van a hacer un metrado general, sino por áreas tributarias, para que puedan llevar la carga a cada una de las columnas. Mejor dicho, van a metrar la carga que soporta cada columna, ¿ya? ¿Tienen alguna consulta con eso? Porque yo puedo entender que los metrados de cargas ya lo han visto en cursos anteriores. Si no es así, me lo tienen que hacer saber para tomar, ¿no?, acciones sobre ese tema. Ingeniero, ¿Sí? le sería, no sé si podría dar un repaso de lo que es el metrado, por favor. A ver, no te escuché bien, disculpa. Otra vez, por favor, porque no te escuché bien. ¿Podría hacer una clase sobre cómo hacer los metrados para nuestros trabajos, más o menos para guiarnos? Un ejemplo, me dices, de Sí. metrados. ¿Ya? Bien. Vamos a desarrollar un ejemplo rápido nada más sobre metrado de cargas y cálculo de excentricidades, ¿ya? Para eso, a ver, espérense, tengo un archivo para poder hacerlo rápido. Espero que esté aquí. A ver, un minuto, ¿ya? Voy a buscar uno que esté más completo y se pueda entender mejor, ¿ya? O mejor un Excel. ¿Jóvenes? Ya. A ver, jóvenes, esto es un metrado de cargas y el cálculo de excentricidades, ¿ya? De una edificación. No sé si se ve el tamaño. ¿Está bien el tamaño? Sí, creo, ¿verdad? Ya. Esta es la primera parte de un diseño, ¿ya? Lo que ustedes van a hacer ahora es la primera parte de un diseño, en este caso de un diseño de cimentaciones, ¿ya? Si o sea, nosotros para el examen de medio curso lo que vamos a hacer es el diseño de una cimentación. El metrado de cargas vendría a ser el primer punto que nosotros nos ganaríamos en un diseño, ¿ya? Todo el metrado de cargas y el cálculo de excentricidades es para obtener un dato. ¿Qué dato? El dato de qué cantidad de carga soporta una columna y si es excéntrica o no, ¿ya? Entonces, ese es un dato que nosotros vamos a conseguir haciendo primero un metrado de cargas y todo, un ejercicio que valga 15 puntos, por ejemplo, vale un punto este metrado de cargas. De ahí ya vienen los puntos restantes como diseño de concretos, ¿no? Diseño en concreto y luego diseño en acero. Eso lo vamos a ver ya en su debido momento. Vamos a iniciar entonces con metrado de cargas, que es la parte inicial muy importante porque de acuerdo a este metrado de cargas es que nosotros vamos a hacer el diseño. Porque si nosotros no hacemos un buen metrado de cargas, no podríamos hacer un buen diseño. ¿Por qué? Si nosotros encontramos una carga distinta a la que realmente le corresponde a esa columna, pues simplemente el diseño estaría en función de esa carga. Y si esa carga no es la correcta, el diseño simplemente estaría mal. Así que atentos al metrado de cargas, por favor, y también al cálculo de excentricidades, porque lo vamos a trabajar de la forma que ahora voy a presentar, ¿ya? Y espero que ustedes lo trabajen de esta forma. Bien, vamos a pedir a un alumno que nos lea, por favor, la información de este ejercicio. Así que se le va a pedir a Yerli.
Xiomara, que no sé por qué no está activado su cámara, que lea por favor el enunciado. Diseñar la cimentación de una de las columnas de una edificación cuyas características sean las siguientes de acuerdo al estudio mecánica de suelos, a una profundidad de 1,8 metros. Se encuentra un suelo cuya capacidad portante última es de 9,58 kilogramos sobre centímetros cuadrados y el peso específico es de 1,9 toneladas sobre metros cúbicos. De acuerdo al diseño arquitectónico, tendrá una altura de 12 pisos y el uso se repartirá de la siguiente manera. Del piso 1 al 3 serán restaurantes, del piso 4 al 8 serán tiendas, del piso 9 al 12 será vivienda. La altura media desde el Nivel de piso terminado. NPT, ¿no? Ya. Nivel de piso terminado y fondo de losa de todos los pisos es de 2,9 metros. Y, ay, no se ve bien esto. El nivel de piso terminado. El piso terminado es de 30 centímetros. La sección de las vigas principales es de 0,50 metros por 0,30 metros. Y para las vigas secundarias, una sección de 40 por 30 metros. Para efectos de metrado de cargas, considera un efecto de columnas de 50 por 50 metros, utilizando, dice, FF, ¿no? Una resistencia, un F'C. La resistencia de 280 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y a 0 de grado 60, ubicación zona 2. La estructura será de la siguiente manera. Ya, gracias. A ver, vamos a hacer rapidito ya, jóvenes. Vamos a hacer la primera parte del diseño. En realidad todo el diseño es más o menos así. Les voy a mostrar. Espero tener la hojita de cálculo acá para mostrarles el diseño del que, o sea, básicamente el diseño de una cimentación. No sé dónde está. A ver, vamos a ver ejercicios. Zapatas conectadas. A ver, un minuto. No está acá. Vamos a ver si acá está. Resolución del examen de cimentaciones. Vamos a ver si encontramos, ¿ya? Vamos a ver si esto es. Ya. Por ejemplo, eso es lo que vamos a hacer ahorita nosotros, el metrado. ¿Ya? Este metrado es el punto número 1, ¿no? Ahorita lo que vamos a trabajar. Y luego del metrado ya viene el diseño, ¿no? El diseño de la edificación, que sería todo esto. Todo el metrado nosotros lo hacemos para obtener solo estos datos de la columna que vamos a diseñar. ¿Ven? Estos datos necesitamos para hacer nuestro diseño. ¿Ven? ¿No? Estos datos necesitamos para hacer nuestro diseño. Recién con estos datos yo empiezo con el diseño. ¿Ves? Y eso va hasta el último, ¿no? Un poquito. Eso es lo que vamos a hacer nosotros antes de medio curso, ¿no? No se puede ver porque obviamente están. Vamos a menorar acá los números para verlo mejor. ¿Ya? Y ahí están los datos, ¿no? Y eso vamos a llegar hasta hacer los planos, ¿no? Que cuando lleguemos a ese punto del curso, nos vamos a dar cuenta por qué nos gusta tanto ingeniería civil.
Este curso es netamente de carrera, así que espero que puedan entenderlo de una forma muy clara. ¿Y jóvenes? Entonces, voy a hacer la primera parte, que vendría a ser el metrado de cargas, rapidito nada más con ustedes. Y luego empezamos con nuestros temas del sílabus, ¿ya? Bueno, en realidad este metrado de cargas debieron haberlo hecho ustedes en cursos de análisis estructural, por ejemplo, para calcular las cargas de una edificación, porque los pórticos se desarrollan en función de esas cargas, ¿ya? Pero veo que muchos no han tocado. Vamos a hacer un metrado rapidito. Por ejemplo, esto es la estructuración de una edificación. Lastimosamente no tengo acá las elevaciones, no tengo los planos de elevación, solo los que están en planta, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta que vamos a trabajar, y acá no estaba en el enunciado, pero tengan presente que vamos a trabajar con muros a altura completa, ¿no? Equivalente al 50% del área construida, y muros a media altura con el otro 50% de área construida, ¿ya? Entonces, 50% de área construida de muros completos, o mejor dicho, ¿no? de área de losa, ¿no? 50% de toda la edificación van a tener muros de altura completa, y el otro 50% de toda la edificación van a tener muros a media altura. ¿Para qué les estoy diciendo eso? Porque más adelante en el metrado tendríamos que considerar, ¿no? El peso de esos muros a altura completa y también a ver. Listo. Entonces, esto es horizontal, con una longitud de 19 metros, y un eje vertical una longitud de 15 metros, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 16 columnas, ¿no? 16 columnas, teniendo en claro que las vigas horizontales, diciendo que esto es horizontal y esto es vertical, son las vigas principales, y las vigas secundarias vendrían a ser las verticales, ¿ya? Para hacer el metrado de cargas necesito primero conocer el área de las losas, porque primero voy a metrar la losa. Para el área de la losa es simple, ¿no? Calculo el área total, que sería 19 por 15, 285, y quitaría el área de todas las columnas, ¿ya? Y el área de todas las vigas, porque solo voy a considerar las losas, ¿ya? Entonces, al área total le quito el área de las columnas, 50 por 50 por 16 columnas, ahí está, número de columnas. Le quito también el área de las vigas. El área de las vigas vendría a ser ¿cuánto? En este caso son 19 menos 2 metros por las columnas, porque son 50 por 50 cada columna. Entonces, 50 más 50 más 50 más 50, 2 metros, ¿no? Entonces sería 17 metros de viga. Está 17 metros de viga por la base, es 30 centímetros, multiplicado por el número de vigas. 1, 2, 3, 4. 4 vigas. E igual forma para las vigas, en este caso, verticales, ¿no? Y tendría el área de la losa. Para el área de la losa, tengo que saber el espesor de esa losa. Según el enunciado del problema, tendría que habernos dicho que el espesor de la losa es 20 centímetros. Para un espesor de 20 centímetros, tendríamos que tener en cuenta el Reglamento Nacional de Edificaciones. Vamos a losas, control F, vamos a losas, y buscamos el peso de la losa aligerada. Una losa aligerada armada en una sola dirección, por ejemplo, con un espesor de 20 centímetros, nos dice que tiene un factor de carga de 300 kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? O 0.3 toneladas por metro cuadrado, ¿no? Entonces utilizamos ese factor de carga para calcular el peso de la losa. 245 metros cuadrados por su factor de carga y multiplicado por el número de losas, ¿cuántos pisos son? 12. Entonces, por 12 tendríamos el peso de la losa. El peso de las columnas, tendríamos que determinar el volumen de la columna, ¿cierto? Tenemos una altura de 2,90 entre piso y piso, acá está.
más los 20 centímetros de la losa, sería 310, ¿no? Multiplicado por el, ¿está bien? Y multiplicado por el número de pisos, que en este caso es 12, y también por su peso específico del concreto. El peso específico del concreto, en este caso de un concreto que se ha fabricado, ¿no?, con agregado metamórfico y también que tenga de refuerzo acero, es 2.4 toneladas por metro cúbico, ¿ya? Pero siempre y cuando tenga este agregado metamórfico, ¿ya? Porque sería otro peso si fuera fabricado con agregado ígneo, ¿verdad? Sería 2.7, por ejemplo, normalmente con agregado ígneo. Y si es agregado sedimentario, 1.8 toneladas por metro cúbico, ¿ya? Por si acaso. Bien, tenemos acá el peso de la columna. El peso de la viga, igualito, tendríamos que calcular primero su volumen. Acá está su volumen. De la viga principal hemos dicho que la sección es de 30 por 50. Por la longitud de la viga, en este caso es 17 metros, ¿verdad? Está por 17. Por la cantidad de vigas que hay en un piso, 1, 2, 3, 4, 4 pisos, 4 vigas. Acá está. Y por el número de pisos, porque en cada piso se entiende que se está colocando la viga, ¿no? Y por el peso específico del concreto armado, ¿ya? Del concreto armado. Y tenemos el peso, en este caso, de la viga principal. De igual forma, el peso de la viga secundaria, ¿ya? El peso de los acabados. Según reglamento, nos dice que para acabados podríamos considerar un factor de carga de 0.1 tonelada por metro cuadrado. Se multiplica por el área de la losa, multiplicado por el número de pisos. Tengan presente, jóvenes, que este metrado se está haciendo de manera general. Ustedes no van a hacer un metrado general. Y el peso de toda la construcción a altura completa y a media altura. A media altura, según el reglamento con tabiquería móvil, ¿no? Acá nos habla de tabiquería móvil. Vamos a retroceder un poquito. Y obviamente en la parte de tabiquerías móviles. Ya. Tabiquería móvil nos dice, ¿no? Se va a considerar como carga viva equivalente, ¿ya? Ejemplo. Dicen, no. Un minuto. Nos vamos otra vez. Lo hemos perdido. Ya. Cargas. Nos vamos. Altura, vamos a kilogramos por metro cuadrado, ¿ya? Y si es altura completa, para divisiones, dices, para divisiones de móviles de altura completa, vamos a considerar 100 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, esos son los factorizar para tabiquería móvil, ¿ya? En este caso, un 50% de todo el área va a ser a media altura, o sea, 50 toneladas, 0.05 toneladas por metro cuadrado. Y el otro 50 que se va a considerar, que son 11. ¿Y por qué no 12 si son 12 pisos? Porque en el primer piso
No se consideran ni los acabados, ni la tabiquería, ni el peso vivo, ¿no? Nada del peso vivo, ni la tabiquería, ni los acabados se considera en el primer piso, en el primer nivel, porque todo descansa en el suelo. Mientras desde el segundo nivel hasta el último descansa en la edificación. Por ese motivo se considera recién desde el segundo nivel el peso de los acabados, tabiquería, ¿ya? Y también carga viva. ¿Jóvenes? Bien. Entonces acá tenemos ya la relación o el resumen de todas nuestras cargas muertas, ¿ya? Con un total de 2.184 toneladas. Para el peso de la carga viva, vamos a utilizar el reglamento también, en la E030, perdón, E020, donde me indica, ¿no?, los valores del peso que vamos a trabajar. Por ejemplo, para restaurantes, 1, 2, 3 niveles. ¿Por qué el primer nivel no? Hemos dicho que el primer nivel no se va a considerar en el metrado de cargas de la carga viva, ¿verdad? Porque descansa en el suelo. Entonces, son 3 niveles. El factor de carga para restaurantes tendría que ser 0.4. Buscamos restaurantes. ¿Dónde están los restaurantes? No me encuentro. A ver si me ayudan a ver. Restaurantes. Si ustedes lo ven antes, me avisan, por favor. Acá está. Restaurantes. 0.40. ¿Ya? 0.4 toneladas por metro cúbico. Perdón, toneladas por metro cuadrado. Por metro cuadrado multiplicado por los 3 pisos. De tiendas es 0.5, eso ya sí sabemos. Y de viviendas es 0.2. En este caso no eran tiendas, ¿no? Era otra cosa, porque ahorita les voy a decir por qué no se debería haber considerado tienda. Pero bueno. Entonces, de tiendas es 0.5. Acá nos dice que tiendas es 0.5. Y de viviendas 0.2. Y esos son los factores de carga que nosotros vamos a utilizar. ¿Cuántos pisos de tienda? Pues 1, 2, 3, 4. ¿Y cuántos pisos de vivienda? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Multiplicado por el área de la losa, que es 245 metros cuadrados, tenemos la carga viva total. ¿Ya? Entonces tenemos la carga viva total y la carga muerta sumado sería la carga total de 3.164 toneladas. Ahora calculamos el factor de carga, ¿no?, por unidad de metro, o sea, por unidad de área, ¿ya? Sería lo siguiente, ¿no? Sería el peso de la carga muerta entre el área total, tendríamos el factor de carga muerta por metro cuadrado, igual el peso total de la carga viva por el área total de la edificación, tendríamos el factor de carga por metro cuadrado de carga viva. ¿Qué quiere decir esto? Que esta edificación de 12 niveles con estos usos tiene un peso de 7.66 toneladas por metro cuadrado. Por metro cuadrado pesa esta cantidad en carga muerta. Y en carga viva pesa 3.44 toneladas, ¿no? Es que son 12 niveles. Por ese motivo sus pesos son, o sus factores son de este tamaño, ¿no? O mejor dicho, este valor. Muy bien. Hace un rato les decía que ustedes van a trabajar con sus áreas tributarias. Lo que van a hacer ustedes, jóvenes, es dividir a su edificación de una forma similar a la que está aquí. Por ejemplo, esta edificación tiene 16 columnas, ¿no? De una longitud de 19 por 15, ¿ya? 19 por 15. En este caso, las columnas que están en las esquinas de la edificación son columnas tipo C4. Las columnas verticales, que están en el eje vertical, las columnas en límite de propiedad en el eje vertical, que no sean esquineras, son columnas tipo C3. Y las columnas también en límite de propiedad, pero en los ejes horizontales, son columnas tipo C2. Y todas aquellas columnas que estén dentro de la edificación son columnas tipo C1. ¿Ya? De esa forma ahora vamos a trabajar de ahora en adelante. Cuando hablamos de áreas tributarias nos referimos a lo siguiente. Nosotros, para determinar el área tributaria que le corresponde a cada columna, simplemente lo que vamos a hacer
vamos a utilizar este método. Por ejemplo, entre cara de columnas medimos la longitud de la viga y a la mitad de la longitud de esa viga lanzamos un eje, ¿no? En este caso un eje vertical. Igual acá, de esta columna, de esta viga vertical, entre cara de columnas medimos cuánto mide la viga y a la mitad de esa viga lanzamos un eje horizontal. La intersección de los ejes nos va a decir que es el área tributaria que le corresponde a esa columna. Igual de esta columna, ¿no? La mitad de esta viga lanzamos un eje, la mitad de esta viga le lanzamos otro eje. Esta sería el área tributaria que le corresponde a la columna tipo C2. Y así, de la columna tipo C1, ¿no? Y así tenemos las áreas tributarias. En este caso, por ejemplo, el área tributaria de la columna tipo C1 está de acá, la que está ahorita marcada. ¿Ya? ¿Y cómo van a hacer el metrado? Ustedes van a hacer el metrado por área tributaria. De esa área tributaria, si es que, por ejemplo, aquí existe un muro, pues voy a metrar el muro. Si no existe un muro, es vacío, es un pasadizo, pues no metro nada, ¿no? Si acá existe un muro, pues metro el muro, ¿no? Igual, ¿no? Acá voy a metrar las vigas, voy a metrar la losa, el área, la carga muerta, voy a ver si acá hay acabados, si hay acabados lo metro, si no también lo metro, ¿no? Si hay una puerta, si hay ventanas, si los muros están a altura completa acá y acá a media altura, no sé. Entonces, solamente por área tributaria van a ser el metrado, ¿ya? De todas las columnas. Aquí voy a metrar lo que está en esta área tributaria, acá también, ¿no? Obviamente, dependiendo de la edificación, del uso que se le va a dar, van a tener diferentes metrados. Por ejemplo, si esto fuera una universidad y los de acá fueran salones, acá adentro fuera un salón y acá fuera un pasadizo, supongamos que esto es un pasadizo y esto es un salón, por ejemplo, en esta parte de la carga viva, pues su factor de carga será pues 250 kilogramos por metro cuadrado. Mientras que en este lado, la carga viva, su factor de carga será pues 400 kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque esto es un pasadizo, es otro uso, y el de acá es un salón y es otro uso, ¿no? ¿Qué lo divide? Pues acá debería haber una viga, ¿cierto? Una viga que está dividiendo esos dos usos, ¿no? Entonces, y también muros, ¿verdad? Debería haber muros o una puerta con muros, ¿verdad? Y tan solo harían el metrado de esa área tributaria. Entonces, el metrado, por si acaso, jóvenes, se hace por área tributaria. Igual como hice yo, pero por área tributaria. Es el metrado total. ¿Y por qué hemos hecho metrado total y no por área tributaria? Porque no tenemos los planos en elevación. En los planos en elevación puedo ver, por ejemplo, si acá hay muros, a qué altura son los muros, si acá hay ventanas, si hay puertas, ¿no? Todos los detalles se puede ver. En este caso no teníamos ese plano, pues se ha hecho un metrado general, ¿ya? Bien, entonces aquí tenemos ya las áreas tributarias de cada una de las columnas. ¿Ven? El área tributaria de esta columna, acá está, sería la suma de esto, ¿no? Esto más esto, 3.5 más 2.87, 6.37. Por la altura es esto más esto, ¿no? 2.3 por más 2.5, 4.8. Esto sería el área tributaria de la columna 1. Igual para todas las columnas. Muy bien. Una vez teniendo el área tributaria de cada columna, como ya tengo el factor de carga por unidad de área, lo multiplico por su área tributaria. Por ejemplo, la columna 1, ¿cuánta carga va a soportar? El área tributaria que soporta la columna 1 es 31.08. ¿Ya? ¿Y cuánto es el factor de carga muerta de la edificación? 7.66. Esto está en toneladas por metro cuadrado. Esto está en metro cuadrado. Metro cuadrado con metro cuadrado se va y quedaría toneladas. ¿Cuánta carga soporta la columna 1? ¿Cuánta carga muerta soporta la columna 1? 238.18 toneladas. Y la carga viva, 106.87 toneladas. En total, esa columna va a soportar 345 toneladas. Y esta va a ser la carga que vamos a utilizar para su diseño más adelante. ¿Ya? Y así de todas las columnas, ¿no? De todas las columnas, igualito. Una vez ya teniendo el peso de las columnas,
Pues, ¿cuántas columnas tipo C1 tengo? Tengo 4. ¿Y cuánto es el peso de cada una? Es este valor. Entonces, la sumatoria de todas estas cargas, obviamente, tiene que ser igual a la sumatoria del peso total, ¿no? Eso quiere decir que todas las columnas van a soportar el peso de toda la edificación. ¿Cuánto pesa toda la edificación? 3.164. Se ha repartido a cada columna un peso, ¿no? Obviamente, el peso es distinto debido a que el área tributaria que soporta cada columna es distinta, ¿no? Bien, eso sería el metrado de cargas, la primera parte. El cálculo de los momentos, jóvenes, es muy sencillo cuando se tiene el análisis estructural de la edificación. Si bien es cierto, cada uno de los momentos en la base va a estar en función del cálculo que se hizo de los pórticos, del análisis estructural, ¿no? Del análisis estructural se supone que se ha hecho los pórticos y han encontrado los momentos en la base y también en los encuentros de columna viga. En este caso, no tenemos el análisis estructural de los pórticos, ni tampoco tenemos el análisis estructural de toda la edificación. Pero vamos a calcular los momentos de uno general, o sea, del momento general, por ejemplo, del momento general que podría tener, en este caso, un eje, y lo vamos a llevar a lo particular. ¿Qué quiere decir a lo particular? Lo vamos a llevar hacia una sola columna, ¿ya? ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Vamos a aplicar lo que conocíamos de análisis estructural y también vamos a aplicar un poco de la E030 que me indica llevar o repartir cargas, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, en este caso me han pedido que haga el diseño, igual pueden hacer para cualquier columna, pero en este caso me han pedido que haga el diseño de la columna, de esta columna tipo C1, ¿no? De esta en particular. Entonces, solo de esta columna se va a hacer ahorita el cálculo de las excentricidades. Obviamente, ustedes van a hacer el cálculo de todas las columnas, ¿no? Acá solamente estamos utilizando este como ejemplo para calcular esta excentricidad. ¿Cómo lo hacemos? Muy bien. Yo voy a tener ejes horizontales X y ejes verticales Y, ¿ya? Este va a ser el eje horizontal X y el eje vertical Y, ¿ya? Bien. Yo pregunto, por ejemplo, en el eje B, que es el eje horizontal X, para yo calcular el momento, necesito conocer las cargas, la sumatoria de las cargas en el eje A, ¿verdad? Y también necesito conocer la sumatoria de cargas en el eje C. Pero como son pórticos, y acá hay columnas, un porcentaje de la carga de estas columnas tiene una influencia en este eje, porque acá son pórticos. Y las vigas, obviamente, también juegan un papel importante porque van a jalar, van a aumentar carga a este eje, ¿ya? En este caso, para llevar toda la carga de este eje hacia el eje C, del eje D hasta el eje C, porque esto es D por si acaso, del eje D hasta el eje C, entonces, lo vamos a llevar con porcentajes. Por ejemplo, miren, ahorita estamos trabajando con el eje B, pero voy a suponer que voy a trabajar con el eje A. ¿Cómo se llevaría esa carga desde el eje D hasta el eje B? Porque el único eje que hace momento al eje A, si fuera el eje A que estoy analizando, sería el eje B, pues, ¿no? Las cargas del eje B, no tiene nada que ver el eje C ni el eje D. Porque yo hago momentos con la sumatoria de cargas del eje B, nada más, ¿ya? Supongamos que voy a trabajar en el eje A, ¿ya? Voy a volver otra vez al ejemplo que estoy haciendo, pero ahorita estoy suponiendo nada más. Atentos, ¿ya? ¿Cómo llevo la carga hacia el eje B? Bueno, acá tengo unas cargas, que en este caso es 500, la sumatoria es 553. Un porcentaje de 553 lo tengo que sumar a este eje, y la sumatoria de todas estas cargas, un porcentaje lo tengo que sumar a este eje, ¿ya? ¿Cómo lo llevo desde el eje D hasta el eje B? Muy bien, tengo en el eje D la sumatoria es de 550. Esta carga va a influenciar aquí. Pero ese 10%, que sería 55 toneladas, que tendría que sumar a 1028, ¿ya? No lo voy a sumar tal cual, sino lo voy a sumar multiplicando, ¿qué cosa? La distancia que existe entre este eje y el eje D y el eje C, entre la distancia total al eje donde voy a llevar la carga. Mejor dicho, esta distancia
que vendría a ser, bueno, la sumatoria, ¿no? Ustedes tendrán que sumar, creo que 5, ¿verdad? 5, ¿verdad? 5 metros, menos de 5, 4.75, debería ser 4.75 en realidad, ¿ya? Porque si esto fuese 5 hasta el final, y esto fuera 50, y la mitad era 0.25, sería entonces 5 menos 0.25, 4.75, ¿no? Entonces sería el 10% de esto, 55 toneladas por esta distancia, 4.75, entre la distancia total. Vamos a suponer que todo es 10 metros. ¿Ya? Entonces sería, para sumar a 1028, no le voy a sumar 55 toneladas, le voy a sumar 55 toneladas multiplicado por 5 entre 10. Vamos a decir que esto es 5 y todo esto es 10. Entonces sería 5, esta distancia, entre la distancia total. ¿Ya? Entre la distancia total. Y entonces eso sería básicamente un medio, ¿no? Da la casualidad que es un medio, entonces 55 por un medio sería 27. 27.5. 27.5 recién le voy a sumar a esta carga. Supongamos que todo es ahora 1050, ¿no? 1050, ya no es 1028, sino 1050. A 1050 le voy a dividir, le voy a sacar un 10%, sería 105 toneladas. Le voy a sumar 105 toneladas acá. A ver, vamos a ver. Son 105 toneladas por la distancia, que es 5. Entre la distancia total, en este caso la distancia total también es 5. Entonces solamente sería un 10% de la sumatoria anterior, ¿no? Que sería 1050. Entonces 105 toneladas le voy a sumar a esta carga. Y con ese valor de 105 toneladas más los 1028, recién puedo calcular el momento que le correspondería al eje A, ¿no? Ahora, volviendo a nuestro ejemplo, esta carga lo tengo que llevar a la carga C, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Miren, si voy a trabajar el momento en X, sería la sumatoria de arriba, ¿cuánto es? 553, acá está. Por la distancia, ¿cuánto es la distancia? 4.75, acá está, 4.75. Menos, porque es momento, ¿verdad? Menos. La sumatoria de este eje, 1028, por el 10%, perdón, en este caso, a esta carga le tengo que sumar, obviamente, un 10% de esta carga. ¿Por qué? Porque como solamente voy a llevar de este eje al eje C, entonces no necesito, como hace un rato he dicho, pues, ¿no? No necesito todavía multiplicar por la distancia total entre la distancia que le... O mejor dicho, no, por la distancia entre ejes, entre la distancia total, porque es la misma, ¿verdad? Entonces sería solamente adicionamos el 10% de la carga del otro eje. Entonces quiere decir a 555 o 53 le voy a sacar un 10% y a ese valor le voy a sumar la sumatoria de las cargas de este eje, del eje C, del eje B, perdón. Y tendría el valor total de las cargas del eje, en este caso, el valor total del eje B, ¿no? Del eje C, perdón. El valor total del eje C, que sería 1028, que es el eje C, más el 10% de este eje. Multiplicado por la distancia, 2.5 por 2.5, multiplicado por 5. Y tendría el momento en X del eje B, y es 520, un 10% de 520, y le tengo que restar la sumatoria de esta carga, porque está al lado izquierdo, ¿no? Menos 520 por esta distancia que está acá. Menos 520 por la distancia de 5.75. Y tendríamos el momento en el eje Y. Si se fijan, estos momentos que acabo de calcular, el momento en X y el momento en Y, son momentos de todo el eje. Estos momentos se han calculado con las cargas de todo el eje, teniendo en cuenta que hemos utilizado las cargas de toda la edificación para calcular ese momento. ¿Ya? Estos momentos lo tenemos que reducir. ¿Cómo calculo excentricidades? Bueno, hoy día justo vamos a llegar a ese punto de excentricidades. Ojalá me dé el tiempo para llegar a ese punto, aunque nos queda una hora todavía.
Nos vamos a ir a la E0, a la E050. Suelos y cimentaciones. Estábamos en el número 887, ¿no? Ahí no. Acá. 887. Ahí estábamos, ¿no? Aquí en el artículo 22, nos indica cómo determinamos o cómo calculamos las excentricidades de todas las columnas o de una cimentación. La excentricidad en X va a estar en función del momento en X entre la carga que soporta la columna. Nosotros ya tenemos el valor de la carga. Lo que nos falta es la excentricidad. Ahorita acabamos de calcular el momento, pero el momento de eje lo tendremos que reducir a momento de columna, ¿no? Y la excentricidad en Y, esto sería excentricidad en Y, esto está mal digitado, va a ser igual al momento en Y entre la carga que soporta la columna, ¿ya? Esto es según nuestro reglamento en el artículo 22. Entonces, regresando al problema, decimos lo siguiente. ¿A qué es igual la excentricidad? Al momento entre la carga que soporta la columna. ¿Cuánta carga soporta la columna? La columna tipo C1, soporta 345 toneladas. 345 toneladas, ¿no? Entre este momento, ¿ya? En este caso me sale un momento negativo, ¿verdad? Pero este momento negativo es muy grande. Entonces, vamos a utilizar esta formulita. Vamos a ver si en el ejemplo del cuaderno está la formulita. Espérense un ratito. Vamos a entrar al cuaderno. Y esta sería la formulita. Cuando les muestre la formulita, sería bueno que hagan una captura de pantalla para que lo puedan tener, ¿ya? Mientras aún no les mando esa información. Aquí está. Vamos a ver si acá está. Vamos a utilizar, ¿ya? Esta de acá. La excentricidad va a estar igual al momento, pero este momento se va a reducir con toda esta expresión. ¿Ya? Va a estar en función del área tributaria. ¿Ya? Va a estar en función del área tributaria entre el área total. Esto, por si acaso, es para reducir el momento. ¿Ya? El área tributaria es el área que le corresponde solo a la columna, ¿no? A la columna. O sea, ahora vamos. El área le corresponde a la columna, ¿ya? Y el área total es de todo. Estamos reduciendo, ¿ya? Esto sería el área tributaria y el área total. Esto sería el peso de la columna, aquí está, el peso de la columna entre el peso total. ¿Por qué? Porque solo vamos a trabajar con el peso de la columna y lo vamos a dividir entre el peso total, porque vamos a reducir a una sola columna. Por si acaso, jóvenes, esto es un número adimensional. Esto también es un número adimensional. Peso entre peso, número adimensional. Distancia entre distancia, número adimensional. El único que tiene unidades es este momento. Por lo tanto, el área tributaria entre el área total, peso total, entre el peso total. Distancias diagonales al centro de gravedad entre distancia X, en este caso, hacia el centro de gravedad, también todo esto es un factor, ¿no? O sea, la excentricidad va a ser igual al momento entre el peso, nada más, ¿ya? Y todo esto que ven acá es un factor.
Entonces, acá sería, a ver, vamos a ver. Para la excentricidad sería el momento que se ha sacado, que se ha calculado en X, área tributaria entre área total, peso de la columna entre peso total, distancia distancia diagonal hacia el centro geométrico. El centro geométrico es exactamente que pasa por la mitad de la edificación, ¿ya? Un eje vertical por la mitad, un eje vertical por la mitad, donde se intersectan esos dos ejes, es el centro geométrico de la edificación. Si la edificación tiene una figura que no es rectangular, pues se tendrá que calcular el centro geométrico utilizando estática, ¿no? O estática. En estática creo han aprendido a calcular centros geométricos y centros de grado. Entonces, voy a calcular el centro geométrico teniendo en cuenta en este caso, la forma de la edificación. Entonces, la distancia diagonal sería esta, en este valor, que en este caso es 4. A ver. 4.3, ¿no? Acá está. 4.3. 4.3. Entre la distancia en X. ¿Cuál es la distancia en X? O sea, la distancia que hace momento al eje X, pues 3. La distancia que hace momento al eje X es 3. Por lo tanto, entre 3. Todo esto es un factor, esto acá es un factor. Y esto es el momento, ¿no? Entre el peso total, calcularíamos recién nuestra excentricidad en X de la columna tipo C1. De igual manera hacemos en la columna, perdón, en el eje Y, ¿no? Que sería momento en Y, es esto, por ejemplo, lo reducimos entre la carga total y tendríamos la excentricidad en el eje Y. Las excentricidades nos sale acá 17 centímetros para X, o sea, en X, y 20 centímetros en Y, excentricidad en Y. ¿Cuáles son esas distancias? Si nosotros aquí en el ejemplo, vamos a... Aquí está, vamos a ver. Entonces, ¿dónde está ubicado? Si esto, bueno, en este caso, acá, en este caso, bueno, han invertido la posición de los ejes, han puesto acá eje X y eje Y, obviamente, ¿no? Si acá fuese eje X y acá fuese eje Y, como lo estamos viendo nosotros, esto sería E de X y esto sería E de Y. ¿Por qué esto sería E de Y? Porque hace momento al eje Y. ¿Y por qué es esto E de X? Porque hace momento al eje X, ¿no? Quiere decir que el E de X es una ordenada del eje Y, ¿verdad? Y el E de Y, perdón, claro, el E de Y sería esto, es una abscisa del eje X, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Entonces, jóvenes, esos son los valores que nosotros estaríamos buscando, ¿no? Para hacer recién nuestro diseño, que son estos, ¿no? Que es el diseño que más adelante les voy a enseñar a hacer. Así sería un metrado de cargas, en este caso es en forma general, ustedes lo van a hacer por área tributaria. ¿Ya? ¿Alguna consulta con eso? Para ya empezar nuestros sílabos. ¿Alguna consulta con eso, jóvenes? Ah, otra cosa, ¿no? Estas hojitas de cálculo que yo tengo acá, esas hojitas cada grupo lo prepara, ¿no? En función a su resolución. No utilicen hojas de cálculo de grupos anteriores o de cursos o de alumnos de ciclos anteriores, porque obviamente esos alumnos han preparado sus hojas de cálculo, ¿no? Justamente para que tengan una nota. Háganlo háganlo ustedes mismos, ¿no? Las hojas de cálculo lo hacen ustedes mismos. Y así aprenden más o menos cómo se hace, ¿no? En este caso,
el diseño de una cimentación. No utilicen hojas de cálculo hechos, porque el propósito del curso no es ese, ¿no? El propósito es que cada grupo, en este caso cada alumno, conozca lo que se va a hacer en el trabajo, y para eso se requiere que cada grupo haga su propia hoja de cálculo, ¿no? Pueden utilizar como guías otras hojas de cálculo de cursos anteriores, pero sí o sí tienen que hacer su hoja de cálculo, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta sobre ese tema? Entonces ya está claro lo que es metrado de cargas y también excentricidades. Sí, ¿verdad? Eso normalmente antes se hacía a mano. Ahora lo vamos a hacer a la computadora, así que va a ser mucho más rápido en el examen. Porque en el examen a mano eso nos demoraría alrededor de 15 a 20 minutos, ¿no? Pero en computadora lo hacemos en 1 minuto, creo. Rápido. Es más, hasta más tiempo se demora a veces en el examen a mano. Pero ahora lo hacemos todo a computadora, así que es mucho más rápido. ¿Ya? Bien, ahora sí tienen alguna consulta adicional sobre metrado de cargas. Ingeniero, disculpe, entonces prácticamente es desde área tributaria hasta abajo, ¿no? Lo que tenemos que hacer para el trabajo. Sí, lo que acabo de hacerles ver ahora, o lo que acabo de trabajarlo ahora con ustedes, es la entrega total para el día sábado de su trabajo. Tienen una semana para que puedan hacer su metrado y hacer el cálculo de sus excentricidades, porque se entrega el día sábado. El día miércoles, ¿cuándo nos toca? El día jueves, ¿no? El día jueves, 20 minutos antes, si es que tienen alguna consulta sobre su trabajo, me lo tienen que hacer saber. Por si acaso, todos los trabajos que, en este caso de cimentaciones, son informes, ¿no? Es un informe 1, informe 2, informe 3, así. En este caso, el informe es como un pequeño expedientillo. ¿Cuál es el contenido del informe? Pues una pequeña memoria descriptiva, no del expediente, porque eso a mí no me interesa el expediente. Lo que me interesa del expediente solo son los planos. Y los planos arquitectónicos, ni siquiera nos interesan los planos estructurales. Solo los planos arquitectónicos, ¿ya? Para saber, quizás los planos estructurales para poder determinar la altura real de las vigas o el espesor de las losas, ¿no? Solo para eso. Pero en realidad, lo que más nos interesa son los planos de arquitectura. Entonces, ¿qué contenido tiene el informe o el expediente o el pequeño expediente que se presenta? Es una memoria descriptiva del trabajo que se está haciendo, especificaciones técnicas. Las especificaciones técnicas no del expediente técnico, ¿ah? Ya les dije, no nos interesa nada del expediente técnico, solo sus planos, sino del trabajo. Por ejemplo, una especificación técnica es de dónde han sacado, por ejemplo, los factores de carga para todos los materiales de esa edificación. Todos esos factores de carga de los materiales están en la E020, ¿no? Entonces, en una especificación técnica es no adjuntar la E020, sino los artículos que han utilizado para poder hacer el metrado de cargas. Eso es una especificación técnica, por ejemplo, ¿no? Del libro, si es que hay un libro que han utilizado para hacer su metrado de cargas, si es que han utilizado un libro, no había ningún problema que lo utilicen, ¿no? Y también, ¿no?, los artículos del reglamento que están aplicándolo en el trabajo, ¿ya? Eso va en las especificaciones técnicas. Otro punto importante son los planos, la memoria de cálculo. La memoria de cálculo son las hojas Excel que se entiende van a preparar, como la que he presentado yo, por ejemplo. Esta es una hoja Excel que se ha preparado, nada más, ¿no? Es una hoja Excel que no me gusta mucho porque obviamente, por ejemplo, esto no pueden presentarlo de esta forma, ¿no? Una hoja Excel, jóvenes, antes que me olviden, ¿no? Tengo que decirles ahora, siempre hay que colocar las unidades, ¿no? Por ejemplo, 0.20, ¿qué? 0.20 metros. Entonces, tendrías que colocarle las unidades, pues, ¿no? Que le corresponde. Porque si no colocas las unidades, simplemente no sabría a qué se refiere ese valor, ¿no? Entonces, hay que colocarle las unidades, jóvenes,
a todas las hojas de cálculo que ustedes estén presentando, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Voy a ponerle las unidades de metros, porque debería ser metro, ¿no? No es centímetros. .2 metros, ¿no? Este metros no me gusta, vamos a cambiar, o sea, ustedes ya lo cambian, pues, ¿no? De acuerdo a lo que... Donde hay otro M nada más, M. Por acá debe haber un M. Y lo cambian, ¿ya? A las unidades que deberían colocar. M, no hay M. Tendría que digitarlo. Solo M no encuentro. Bueno, lo digitan, pues, ¿no? No lo ponen M. Y no sería tantos ceros. Lo digitan. Ahí está, 0.20 metros. Entonces, utilizan, o mejor dicho, ¿no? Siempre coloquen las unidades. Miren, por ejemplo, esta hojita de cálculo que hace un rato les acabo de hacer ver, esto es por varios filtros, porque al inicio lo presentaban sin unidades. Obviamente tenía que corregir toda la hoja, ¿no? Estos son factores, unidades, y obviamente, por ejemplo, todas con unidades, ¿no? Sus valores que obtienen, ¿no? Hay algunos que no se puede visualizar porque tiene muchos ceros, pero igual, ¿no? Nunca se pone el valor, en la hoja de cálculo tiene que ir el procedimiento, ¿no? Es una hoja de cálculo donde está, por ejemplo, el procedimiento. Nunca se pone directamente el resultado, sino tiene que ir el procedimiento, ¿no? Acá está el procedimiento, cómo han obtenido cada uno, ¿eh? La hoja de cálculo corre con cada uno de sus valores, ¿eh? El procedimiento, ¿no? Que nos importa. ¿Eh? El procedimiento, ¿no? Por ejemplo, esta división, no, el hoja de cálculo no solamente se coloca directo, ¿no? No solamente se coloca directo, se coloca a mano, ¿no? Como si estuvieras haciendo la mano. Ya sí, ¿ya? Entonces, eso, así por ejemplo, se hace una hoja de cálculo de jóvenes. Claro que puede visualizar porque hay muchos valores donde ahí están las unidades, ¿no? Sino que no se puede ver bien porque por sus unidades. ¿Ven? Están muy grandes las letras. Ya. Entonces, más o menos es así, jóvenes, una hoja de cálculo que normalmente se prepara, ¿ya? Para la presentación de sus trabajos, ¿no? Y esto es el ejercicio, o la primera parte del curso es el más sencillo porque solo es un diseño de zapata aislada. Obviamente el diseño de zapata aislada que vamos a hacer no vamos a trabajar con zapatas concéntricas porque el diseño de zapata concéntrica es muy sencillo. Y no es que queremos hacerlo difícil, sino que queremos hacerlo de acuerdo a las capacidades de un alumno de ingeniería de la UDH, ¿no? Que tranquilamente podría resolver cualquier tipo de ejercicio. ¿Ya? Entonces, esta es la parte más sencilla o la hoja de cálculo más fácil que ustedes van a hacer, porque de ahí vendrían otros temas un poquito más complejos.
pero igual lo vamos a tener que desarrollar cuando lleguemos a esos capítulos. ¿Jóvenes? Listo. Ya, más o menos así para que se vayan guiando, ¿no? Como se hace una hojita de cálculo. ¿Ya? Voy a minimizar. Guardaremos esto, pues, ¿no? Lo cerramos. Cerramos. Listo. Bien, ahora sí, a lo que nos toca. A lo que nos toca. Por si acaso, a ver, me da un minutito, un ratito. ¿Está, Flores? Flores Malpartida, Juan Diego, ¿se encuentra? ¿No se encuentra? Entonces lo sacamos, ¿no? Creí que estaba en línea. Bueno. Gamarra Chávez Benjamín. ¿Se encuentra Gamarra Chávez Benjamín? ¿Tampoco? Pues lo quitamos, ¿no? Pensábamos que... Creo que entraron solo y se fueron. Jesús Martínez Lincoln. Presente, ingeniero. Muy bien. Ya Jesús Martínez Lincoln. Léenos, por favor, el artículo 17. Ya. La determinación de la presión admisible se efectuará tomando en cuenta los siguientes factores. Factor A, profundidad de cimentación. B, dimensiones de los elementos de la cimentación. C, características físicas mecánicas de los suelos ubicadas dentro de la zona activa de la cimentación. D, ubicación del nivel freático, considerando su probable variación durante la vida útil de la estructura. E, probable modificaciones físicas mecánicas de los suelos como consecuencia de los cambios en el contenido de humedad. Y por último, el asentamiento tolerable de la estructura. ¿Continúa, ingeniero? Sí, sí, hasta acá. Ya. La presión admisible será la menor de lo que se obtenga mediante A, la aplicación de las ecuaciones de capacidad de carga por corte, afectará en el factor de seguridad correspondiente. B, del artículo 16. Y la B, la presión que cause el asentamiento admisible. Muy bien, gracias. Bueno, jóvenes, esto en realidad ya lo hemos visto nosotros la semana pasada, bueno, el día miércoles, ¿no? Cuando estábamos trabajando y habíamos hablado del factor de seguridad. Habíamos dicho que el factor de seguridad se aplica a la carga, a la capacidad de carga. Y el valor que obteníamos de esa aplicación, ¿no? Sería la presión o la capacidad admisible, ¿ya? Para determinar la capacidad admisible normalmente hay que tener en cuenta estos factores, ¿ya? Como asentamiento tolerable, profundidad de cimentación, ¿no? Todo lo que acaba de leer su colega. Pero al final la presión admisible será la menor que se obtenga mediante estas formulitas, ¿no? Lo que hemos visto en el artículo 16, o sea, aplicándole el factor de seguridad, o la presión que cause asentamiento admisible. Normalmente siempre la menor llevaría a ser o llegaría a ser la que nosotros cuando le aplicamos a la capacidad de carga el factor de seguridad, ¿no? Es un factor de seguridad que reduce considerablemente la capacidad que tienen los suelos. De tal manera que nosotros nos factor de seguridad para cargas estáticas, utilicemos 3, y como menor factor de seguridad para cargas dinámicas, utilicemos 2.5, ¿no? Entonces, son valores que reducen considerablemente la capacidad de carga real de los suelos, ¿ya? De tal manera que, obviamente, tenemos un factor de seguridad grande,
para decir que la edificación no tendría por qué hundirse si aplicamos o utilizamos estos factores de seguridad para determinar la presión admisible. ¿Ya? Bien, entonces con esto terminaríamos nosotros el capítulo 3. ¿Hay alguna consulta del capítulo 3? ¿Alguna pregunta del capítulo 3? Bien, ninguna. Continuamos entonces, ¿ya? Ahora entraríamos al capítulo 4, ¿ya? Les voy a pedir, por favor, jóvenes, si es que se les pregunte algo, respondan, ¿ya? Si bien es cierto, los estoy viendo, ¿no? Pero tienen que responder, ¿ya? Hay varios, bueno, activen su cámara, por favor, todos los que faltan, porque ya hemos hablado de este tema, ¿ya? De activar su cámara, ¿ya? Activen su cámara. Anthony, Milton. ¿No? Terminamos nosotros el capítulo 3, ¿ya? Todo lo que es análisis de las condiciones de cimentación, ¿ya? Ahora pasaríamos al capítulo 4, al capítulo donde estaríamos hablando sobre cimentaciones superficiales. ¿Bien, jóvenes? Entonces vamos a leer primero la definición en el artículo 18. Para eso le vamos a pedir que nos apoye a López Acosta. López Acosta, por favor, léenos el artículo 19. Por si acaso, este reglamento lo tienes tú también, ¿no? Puedes abrir el PDF y igual lo puedes leer, o también desde la pantalla, porque igual lo estoy presentando. Rápido, rápido. ¿Rápido? Ya, como te dije, lo puedes leer también desde tu computadora, ¿no? Porque este archivo ustedes lo tienen, me imagino ya lo han descargado. Pero no demores, porque estamos esperando que leas. Qué pena, John López. Vamos a decir entonces que nos apoye López Barragán, ¿ya? López Barragán, apóyenos por favor con la lectura. Sí, ¿Se encuentra López Barragán? Sí, ya sé. Ya, ok. Apóyenos con la lectura del artículo 19, por favor. Profundidad de cimentación. La profundidad de cimentación de zapatas y cimientos corridos es la distancia desde el nivel de la superficie del terreno a base de la cimentación, excepto en el caso de edificaciones con sótano, en que la profundidad de cimentación estará referida al nivel del piso del sótano. En el caso de plateas o losas de cimentación, la profundidad será la distancia del fondo de la losa a la superficie del terreno natural. La profundidad de cimentación quedará definida por el PDR y estará condicionada a cambios de volumen por humedecimiento secado, hielo de hielo o condiciones particulares de uso de la estructura, no debiendo ser menor de 0,80 metros en el caso de zapatas y cimientos corridos. Las plateas de cimentación deben ser losas rígidas de concreto armado con acero de 2 direcciones y deberán llevar una viga perimetral de concreto armado cimentado a una profundidad mínima de 0,40 metros, medida desde la superficie del terreno o desde el piso terminado, la que sea menor. El espesor de la losa y el peralte de la viga perimetral serán determinados por el profesional responsable de las estructuras para garantizar la rigidez de la cimentación. Si para una estructura se plantea varias profundidades de cimentación, deben determinarse la carga admisible y el asentamiento diferencial para cada caso. Debe evitarse la interacción entre las zonas de influencia de los cimientos adyacentes. De lo contrario, será necesario tenerla en cuenta en el dimensionamiento de los nuevos cimientos.
Cuando una cimentación quede por debajo de una cimentación vecina existente, el PR deberá necesitar el requerimiento de calzar la cimentación vecina según lo indicado en los artículos 33. No debe cimentarse sobre turba, suelo orgánico, tierra vegetal, relleno de desmonte o rellenos sanitarios o industrial, ni rellenos no controlados. Estos materiales inadecuados. Mínima de desplante es 40 centímetros. ¿De qué más nos habla en el artículo 19? Pues nos dice, ¿no? Cuando la cimentación quede por debajo de una cimentación vecina existente, el profesional responsable deberá analizar el requerimiento de calzar la cimentación vecina para no, obviamente, no alterar o no perjudicar esa cimentación, ¿no? Tendríamos que calzarlo y el procedimiento de calzadura será en función a lo que indica el artículo 33 de este mismo. Tierra subs, ¿no? ¿A qué le llamamos nosotros rellenos? O perdón, ¿a qué le llamamos turba o suelo orgánico o tierra vegetal? Cuando nosotros clasificamos suelos, ¿no? Cuando clasificamos suelos, ¿cuál es su nomenclatura para en subs o en ashton de la turba o del suelo orgánico? Porque a nosotros nos dan una estratigrafía del terreno, ¿no? En mecánica de suelos, me imagino lo han visto, ¿no? La estratigrafía del terreno. En clasificación SUX, ¿cuál es la nomenclatura para lo que es suelo orgánico o turba? ¿Ah? ¿No? Recién que lo hemos visto hace poquito. ¿Ve? Acá está, ¿ve? Esto es clasificación SUX. ¿Ve? Ahí está SUX. Para SUX, ¿no? Turba es PT. O sea, si en mi estratigrafía del terreno me dicen que tengo suelo PT, ¿no? Simplemente ese suelo se tiene que retirar, ¿verdad? Y en ashton, ¿cuál es la turba? O PT, o suelos orgánicos, perdón. ¿Conocemos? Si tenemos una estratigrafía en ashton, ¿cómo lo reconoceríamos? A1, A2, A3, A4, A5, A6. ¿Cómo lo reconocemos? Eso, me imagino, han llevado suelos, ¿verdad? Porque no creo que hayan pasado de frente a este curso sin suelos, ¿no? ¿Cuál es en ashton? ¿Jóvenes? Están presentes, ¿verdad? Pareciera que no escuchan. A ver, ¿qué opinas, Lionel? Lionel Addison. Ingeniero. ¿Cuál es la nomenclatura para suelos orgánicos en ashton? No recuerdo, ingeniero, la verdad, en este momento. Pero ¿cómo que no? Se supone que eso es vital para ustedes, ¿no? La clasificación de suelos. Es como decir, te doy un suelo SW. ¿Qué me vas a decir tú? Ah, una arena bien graduada. Pero en la E030, ¿no? Dependiendo para tener un factor. O si te digo, ¿no? Ah, vas a tener un GM, una grava limosa, ¿no? Pues, ¿no? Porque para clasificar, antes de terminar, para clasificar suelos gruesos, ¿qué utilizamos? Granulometría, ¿verdad? Y para clasificar suelos finos, ¿qué utilizamos? Ya hemos hablado, creo, de eso, ¿no? ¿Qué utilizamos, por ejemplo, John López o Kevin Benjamín? ¿Qué utilizamos? Los límites de Attenberg, ¿verdad? Para determinar o para clasificar los suelos finos y para clasificar los suelos granulares, pues granulometrías, ¿no? Igual, ¿no? Cuando tengas tu estratigrafía del terreno y si está en ashton, tendrías que decir cuál, o tendrías que saber qué tipo de suelo te estás trabajando, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, cuando nos encontremos en este caso con PT o con A8, que es ashton,
simplemente ese suelo lo tenemos que remover en su totalidad, ¿ya? 887, ¿no? Entonces, básicamente, jóvenes, de eso nos habla el artículo 19. ¿Tienen alguna consulta con el artículo 19? ¿Ninguna? Bien. Entonces, por hoy día nos quedamos hasta ese punto, ¿ya? Nos vemos la próxima.